3, en Hechos 1. Lo tiene Hechos 1:3. Voy a empezar a leer desde Hechos 1:1. Ok. Hechos 1:1. ¿Lo tienen sus Biblias? ¿La Biblia? Ok, muy bien. Muy bien. Ok. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Aquí está describiendo cómo los seguidores de Jesús habían recibido una promesa, la promesa de recibir el Espíritu Santo. Pero lo que quiero hacer notar es que estaban ahí viendo a Jesús predicar el reino de Dios con las marcas en sus manos y en sus pies. Por eso dice Lucas, establece: y se presentó y nos habló del reino, y les habló del reino vivo. Si se fija que marca que estaba vivo, lo vieron vivo, dice con señales indubitables. ¿Qué quiere decir eso? Que no dejaban lugar a dudas. Y entonces dice en el versículo 12, ahí mismo capítulo 1 de Hechos, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, esto es bueno, subrayé ese versículo porque la gente que dice que cuando habla de sus hermanos hablaba de sus apóstoles, pues aquí es una clara diferencia entre los dos grupo de personas. Dice que estaba con sus apóstoles, los menciona por nombre, y sus hermanos. Está hablando de María y sus hermanos carnales. Entonces, si dicen que la Biblia no lo dice nunca, bueno, usted ahí tiene ya un versículo. Dice: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, subraya en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: vamos, hermanos, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí quiero hacer notar cómo los apóstoles, esperanzados en recibir la promesa que Jesús les había dejado, estaban unánimes juntos, pero no estaban unánimes juntos perdiendo el tiempo. No estaban unánimes juntos criticando a los que no estaban ahí o criticándose entre ellos. Estaban orando y estaban esperando. Y quiero hacerlo notar porque fue en ese ambiente donde más adelante Espíritu Santo se manifiesta y los bautiza.
Quiero puntualizarlo porque nosotros como iglesia necesitamos entender que no podemos llamarnos hermanos como quienes fuéramos partes de una secta. ¿Sabía usted que los de los centros espiritistas también se hacen llamar hermanos? Y no están equivocados, entre ellos lo son. Nosotros, hijos del mismo Padre, limpiados por la misma sangre, somos hermanos de sangre, porque fue la sangre de Cristo la que nos unió. Y en ese ambiente el Espíritu Santo empieza a hacer cosas terribles. Pero mire, hoy quiero enfatizar lo que provoca la presencia del Espíritu Santo. Siga caminando ahí en Hechos, pero en el 1. Cuando llegó el día de 2:1 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes juntos. Entiéndase esto. Jesús muere el día de la Pascua, ¿se acuerdan? El Cordero de Dios. Y a partir de que muere Jesús, 50 días después se celebraba el Pentecostés. Pero Jesús, leímos en el capítulo 1, estuvo 40 días con ellos. Entonces podemos concluir que ellos esperaron 10 días para el cumplimiento de la promesa. Es decir, no esperaron y esperaron, sino que esperaron 10 días. Eso sí, estaban juntos, estaban en armonía y estaban buscando, estaban orando, esperando que se cumpliera la promesa. Y dice aquí que estaban unánimes, que significa en un mismo ánimo. Es decir, no había uno ahí medio distraído, no, estaban en el mismo ánimo todos. Y ahí fue donde dice la Escritura: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto lo quiero señalar como el hecho de que para que el Espíritu Santo se pudiera manifestar con el poder que lo hizo, había un ambiente armónico y espiritual. No eran perfectos, ni siquiera habían sido bautizados, bautizados con el Espíritu Santo, quiero decir. Pero estaban en armonía. ¿Por qué? Porque estaban esperando que la palabra de Jesús se cumpliera en todos ellos. Más adelante, la Escritura narra que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y parecía como que habían llamas de fuego sobre sus cabezas y fueron bautizados y hablaban en otras lenguas, ¿sale? Pero es muy interesante lo que la Escritura sigue narrando, porque después de eso Pedro se para. Hasta aquí, este punto, Pedro, ¿cuándo había predicado? A ver, ustedes que leen su Biblia. Jamás había predicado, ¿verdad que no? Todo el tiempo le había cada vez que hablaba le costaba una regala, ¿no? Es necesario que muera. Señor, si mueres, yo contigo. Pedro, me vas a negar 3 veces. Ay, Pedro. Hasta este punto Pedro no había sido adoctrinado en homilética ni en hermenéutica, pero la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo le dio el potencial de hacer esto. Mire, versículo 14, capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. O sea, la llenura del Espíritu Santo bastó para que se levantara y dijera: le tienen que escuchar lo que tengo que decir. Y en el versículo 40 sigue hablando Pedro, versículo 36. Él sigue narrando la muerte de Jesús y cómo fue prendido y muerto. Y dice, versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, nunca había predicado Pedro, pero al oír esto, como lo dijo lleno del poder del Espíritu Santo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro
Pedro no necesitó, como nosotros, ir al seminario. Él, lleno del Espíritu Santo, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que ustedes, porque para ustedes es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos. Subraye eso, para aquellos que dicen que ya cesó el Espíritu Santo. Para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí sí queda claro, ¿verdad? No hay que sacar el griego ni el hebreo, ¿no? Claro, ¿verdad? Y dice: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, nunca había predicado, no había recibido educación para predicar, pero bastó la llenura del Espíritu Santo y la manifestación del don del Espíritu Santo para que él se levantara y la palabra salida de su boca tocara el corazón de 3,000. Quiero que vean lo importante que estamos marcando. Uno, el ambiente en el que estaba desarrollándose Pedro. Él no tenía que cuidarse las espaldas de los apóstoles, de sus compañeros, sino que él tenía que ir a los perdidos. Y fue, y los ganó. Así de simple y de sencillo, ¿se fijan? Y si usted sigue un poco la escritura en esta porción de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, dice, bueno, sigue hablando Pedro en el pórtico de Salomón, y en el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces ahí tenemos que notar que en el versículo 26 dice: a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin, subraye, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Con esto quiero decir algo. Jesús no murió para salvarnos del infierno. Jesús no murió para establecer una religión, pero Jesús sí murió para que a través de su sacrificio nos arrepintamos de nuestra maldad. ¿Para qué? Para poder recibir su Santo Espíritu. Porque su santidad no puede vivir en medio de nuestra perversión. Necesitamos ser justificados por la sangre de Jesucristo para que esa sangre nos limpie del pecado y entonces podamos recibir el Espíritu, que es santo. Él no podría vivir en un lugar que no es limpio. ¿Hasta aquí me va siguiendo? Con esto, por eso la salvación únicamente es a través del sacrificio de Jesús. No hay otra manera de ser salvos. ¿Me está escuchando? Es decir, usted no es salvo por venir a la iglesia, usted no es salvo por pagar una limosna, por más misas que le recen y le levanten las cruces y se las bajen y se las vuelvan a levantar. Eso no hace salvo a nadie. Lo único que nos hace salvos para poder tener la llenura del Espíritu Santo es la muerte de Jesús, su sangre, su muerte y su resurrección. Entonces acá muy claramente Pedro les decía: Dios los ama, pero no los ama así, los ama para arrepentimiento. Necesito su cooperación en este punto de la prédica. Le voy a dar 1,000 pesos al que me encuentre el versículo en donde dice que Dios aborrece el pecado pero ama el pecado. Búsquenlo. Es en serio, 1,000 pesos para el que me lo encuentre. Ajá, que dice la escritura que Dios aborrece el pecado pero ama el pecado. Le voy a dar 2 minutos. No, le pudiera dar 20 si usted gusta, pero va a salir muy tarde, muy hambriento.
¿Ya lo encontró? ¿Manda? Isaura, ¿dónde estás? Está dando clase. ¿Ella lo había encontrado? 1,000 pesos para Isaura. ¿Ya lo encontró? Porque así lo dice la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Romanos 12:9. ¿Qué dice? Romanos 12:9, fuerte. Ahí dice que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, ¿no? Ay, hermana, ¿qué no le tocaba hacer la predicación a usted? Venga, ayúdame. ¿Ya lo encontraron? Ay, es que, ¿qué cree? Eso no lo dice la Biblia. Ay, pequeño detalle. Entonces, ¿cómo fue que lo dimos por hecho? ¿Se acuerda de eso que dice la Biblia de ayúdate que yo te ayudaré? ¿Verdad que también lo dimos por hecho? ¿Verdad que no viene en la Escritura? ¿Qué cree? Noticias. Nunca la Biblia dice que Dios aborrezca el pecado, pero ama el pecado. Subráyalo. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Eso sí se lo compruebo con la Biblia. Vamos. Primero vamos a Efesios. Ok, ¿listos? Ok, este lado de la iglesia va a buscar Efesios, dije, ¿no? Efesios 5. Y este lado de la iglesia va a buscar Salmo 7. ¿Listos? Hoy vamos a aprender algo nuevo y vamos a dejar de lado las leyendas cristianas. Porque de un tiempo para acá la iglesia cristiana se ha como resguardado en una teología buena onda, en una teología cool, en donde le decimos a la gente que Dios es un viejito bien buena onda, que y es cierto que está enojado y es bien buena onda, papi. Pero hoy vamos a aprender con la Escritura que efectivamente Dios es un Padre, pero un Padre que sabe poner disciplina muy clara. Y que Dios es digno de ser temido, que con Dios no se juega. Salmos 7, 11. ¿Lo tienen? ¿Le parece bien si lo leen unánimes? 1, 2, 3. Escuchen. No, así no se les va a entender. Unánimes. 1, 2, 3. Dios es bueno. Sigan. Ok, así ya no se les va a entender. Lo leo yo. Síganlo, fíjense. Dios es juez justo. Y Dios está airado, póngale ahí, que significa enojado, contra el impío todos los días, no de vez en cuando. Si no se arrepiente, él, ¿quién es él? Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío. ¿Quién es el impío? ¿Mande? El que hace pecado voluntariamente. Concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Ahí no nos muestra un Dios buena onda. Ahí nos muestra un Dios que le molesta el pecado y al pecador le está contando los minutos para hacer que su maldad se vuelva sobre él mismo.
Y yo no sé usted qué imagen pinte, pero cuando habla que él está con la espada desenvainada, no sé qué imagen usted pinta en su cabeza, pero a mí me gusta interpretarlo como esos reyes, ¿no? Que no sacan una espada que parece utilería, sino que se ve que les pesa, ¿no? Dios aborrece el pecado, punto. Punto. Y al pecador, sí está enojado con el pecador. Y se ocupa Dios de que su maldad se vuelva sobre esa persona. Es decir, usted conoce, por ejemplo, que últimamente nos aconsejan que no le impongas un castigo a tu hijo, sino que le hagas razonar acerca del mal que hizo y él solo se implique la disciplina. O sea, supongamos que tu hijo rompió tu jarrón por tener la pelota dentro de la casa y ya le habías dicho que no. En lugar de decirle, te quedas sin celular, lo sientes y le dices, vea que ya te había dicho sí. ¿Verdad que desobedeciste? Sí. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué castigo mereces? Y el niño se impone su castigo. Como una manera de decir, sí es cierto, yo acepto que no es una imposición, yo lo merezco. Y entonces lo acepta porque nadie se lo dijo, él lo hizo. Dios hace exactamente lo mismo. Dios no te hace razonar acerca de tu condición, nada más deja que pagues las consecuencias. Y entonces te caigas sobre tu propio corazón las consecuencias de tu mala cabeza, y entonces Dios te dice, ¿cómo le hacemos? Es la decisión que tú tomaste. Y yo no estoy contenta con que vivas así tampoco. Así que tampoco voy a frenar lo que está viniendo a tu vida. Y ahí es cuando decimos nosotros, me está lloviendo sobre mojado, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿a qué hora va a acabar esta racha? Bueno, normalmente es un tiempo en donde Dios te lleva a reflexionar acerca de tu vida, de tus decisiones. Decíamos Efesios 5, ¿no? ¿Ah? Efesios 5:1. Empiecen unánimes. 1, 2, 3. Sigan. ¿Les entendieron algo? No lograron el unánime, chicos. Se los leo. Sed pues imitadores de Dios, Efesios 5:1, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, más ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades. Oiga, ahí vamos analizando. ¿A qué les suena palabras deshonestas? A mentiras, póngale ahí, mentiras. Corrupción, ok. Necedades. ¿A qué les suena? A tolerancia, ok. Intolerancia, ok. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si usted dice, fíjate que Dios esté diciendo, ni necedades. ¿Se acuerda de esos argumentos de, ay mamá, es que tú todo Cristo? A ver, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué nos está yendo tan mal? Pon tú que yo pequé, pero ¿y tú qué culpa tienes? ¿Nos debería ir bien por ti? Necedades. Ya le puso ahí necedades. Póngale arribita justificaciones. Es que mira, no es que yo haya querido, pero se me ofrecía. Y uno es tan débil. La carne es tan débil. Mira qué débil soy. ¿Verdad? No, pero acá dice que las necedades. Justificaciones.
Ok. Ni truanerías. Qué palabra tan elegante esa, ¿no? Eres un truano. ¿Qué es una truanería? Vulgar, muy bien. Como los albures, las groserías, ¿verdad? Todas esas son palabras, dice que ni truanerías. Doble sentido, ¿verdad? Muy bien. Ay, espérame. Ok. Ni truanerías. Que no convienen, sino antes acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra. ¿Qué es inmundo? No, bueno, espérenme, o sea, es que por ejemplo hay de eso se agarran muchas congregaciones para decir que no te vayas de vacaciones porque es pecado. No, a ver, vamos a dejar más claro eso de los placeres. Póngale ahí. Inmundo es el que quiere ir a la iglesia pero quiere seguir yéndose al table. Quiere ir a la iglesia pero quiere seguir publicando fotografías de muchachas desnudas. Quiere ir a la iglesia pero sigue viviendo una vida llena de mentiras y de insultos. Quiere ir a la iglesia pero quiere seguir robando. Eso es inmundo. ¿Por qué? Porque es impuro. Todo aquello que no sea puro y limpio es inmundo. Abarca todo. Todo lo que no es grato a Dios. Que es idólatra tiene herencia, porque saben que ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí viene la advertencia. Esa quiero que le ponga color rojo, foquitos, luces de neón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted puede decir, ay hermana, pero eso es para los que no van a la iglesia. Póngale ahí que los hijos de desobediencia, la Biblia en el original dice los incrédulos. No dice los que no hayan aceptado la salvación, dice los que no creen, porque hay gente que va a la iglesia y no cree. Y si nos quedaba alguna duda, termina diciendo el apóstol, no seas pues participante con ellos. O sea, pon tú que ya te querías justificar diciendo, es para aquellos. Y por eso cierra con toda la sabiduría el apóstol diciendo, no te hagas participantes con ellos. ¿Por qué? Porque la misma ira de Dios te va a alcanzar. Ve que les está advirtiendo, la ira de Dios viene sobre ellos, no te hagas partícipe con ellos, implica que la misma consecuencia de ellos la puedes tener tú, la ira de Dios sobre ti. La semana pasada, estudiando la vida de algunos misioneros, se hablaba de algún misionero que como castigo le pusieron que lo iban a desollar vivo. ¿Sabe desollar? Quitarle la piel, arrancarle la piel. Y dice los que estuvieron ahí presentes que cuando estaba ahí su verdugo, volvió y le dijo, no sabes cuánto te agradezco que me despojes de lo que me has separado tanto tiempo de mi Señor. Gracias. Otro misionero iba hacia la horca y le dijo a su mujer, por fin no sé nada hacer, voy a morir por mi Dios. Y cuentan que en el cortejo para llevarlo a la horca, atrás iba su esposa con un pandero cantando alabanzas. ¿Por qué Jesús cuando iba a morir sudó sangre y clamó porque pasara de él? ¿Qué acaso los misioneros tienen más valor que él? ¿Son mejores? Que ellos podían celebrar morir para la obra y Jesús estaba, dice la Escritura, lleno de miedo hasta la muerte. No. Lo que pasa es que estos misioneros
prisioneros sabían que iban a morir por la obra, y la muerte era un proceso, nada más un pasito para la eternidad. Pero Jesús temía no de la muerte ni del sufrimiento, sino que él sabía que toda la ira de Dios se iba a venir a derramar sobre su cuerpo por causa de ser el contenedor de todo el pecado del mundo, porque Dios derrama su ira sobre el pecado, y eso sí lo aterraba, eso sí lo hizo temblar, al grado de sudar gotas de sangre.